proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo. Ya no puedo esperar. Te quiero alabar. Mi vida hoy yo te la entrego. Bienvenidos a este nuevo programa de Tiempo de Cambiar. El hombre, por naturaleza, utiliza la fe. Es una persona de fe. Todo comerciante necesita tener fe. Todo deportista necesita también tener fe. Necesita mirar más allá de lo que es su realidad presente, como para extenderse, creyendo que hay algo mejor. El éxito en el mundo de negocios, competencias deportivas, el área científico también necesita de la fe. Si no, no vamos a avanzar en ninguna dirección. El agricultor, ¿qué hace? Compra maquinaria, arrenda campos, compra semilla, fertilizantes, mueve la tierra y pone allí una semilla y se sienta a esperar. Y espera 4 meses. Y si no le funcionara la fe, entonces el banco se le come la casa. Pero entonces el hombre estudia las posibilidades, las realidades y avanza y avanza. Y así también en el área espiritual hacemos lo mismo con respecto a la Biblia, con respecto a Dios. Cuando hablamos de la espiritualidad no podemos ser demasiado amplios porque la Biblia dice que hay un solo camino a Dios. Hoy día escuchamos que todo sirve, todo aporta, todo. No, todo confunde. Es la Biblia la que tiene la respuesta para tu vida y para la mía. Es Dios, hay un solo Dios. Y entonces tenemos que pisar seguro si vamos a utilizar esa fe, no creer cualquier cosa. Vamos a estar leyendo sobre la vida de Moisés. Dice, por la fe. Ahora, lo que me encanta de lo que vamos a ver hoy es que también Moisés vivió hace tiempo, pero tenía la visión del cielo, la visión de Dios, del Dios invisible. Tenía muchas cosas que parece que tuviera todo el conocimiento que nos ha aportado la Biblia desde durante muchos siglos. Entonces, vamos a estar viendo algo aquí. Les leo y después vamos a ver una partecita del éxodo de Israel de sus 400 años de esclavitud en Egipto. Son 2 países reales, así que es todo histórico esto, ¿no? Entonces, Moisés era un legislador, pero nació como condenado a morir, porque dice en Éxodo, ya al principio del libro de Éxodo, que significa salida, ya que Faraón no conocía los beneficios que había dejado José en su país, y entonces veía Israel
desde una familia, llegar a ser grande, una nación que le infundió miedo de que un día podría levantarse y enfrentarlo. Entonces empezó a matar a todos los bebés varones. Terrible. Entonces dice, el pueblo creció y multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. En el relato allí en Éxodo nos cuenta que los padres ponían en una barquilla a Moisés a la orilla del río y la hermana lo cuidaba. Sería para que no hiciera escándalo en las casas y que alguien pudiera soplar y decir, allí hay un niño. Pero la cuestión es que en aquel mismo tiempo nació este Moisés, fue agradable a Dios, fue criado 3 meses en la casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Así que qué cosa increíble de estar expuesto a la muerte. Ahora la hija del mismo Faraón lo toma en sus brazos y lo va a cría a Moisés. Dios tenía un plan en todo esto. Dios le preservó la vida y Dios tenía una obra increíble para que hiciera. Versículo 22 de Hechos 7. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Poderoso. Fíjense que Dios lo estaba preparando para guiar un pueblo de más de 1 millón de personas por el desierto, estar liderándolos durante 40 años. Terrible experiencia para pobre Moisés, pero Dios lo fue preparando en estrategias de muchísimas maneras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, Moisés, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. O sea, se identificó con su pueblo. Él decía, sí, me he visto como egipcio, pero yo sé que ese pueblo, esclavo, golpeado, es mi pueblo. Muy fuerte. Entonces visitó a sus hermanos. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. Aquí tenemos, salta la verdad. Entonces vio la crueldad hacia sus parientes y actuó. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo entendían. Así, al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los puso en paz, diciendo, varones, hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y vivió como extranjero en el desierto. Ahí se casa con la hija de un sacerdote, Jetro, y vive 40 años. Y sigue la historia maravillosa que tenemos aquí. Vamos a ver esta parte en película. Debido a la hambruna, los israelitas, descendientes de Abraham, huyeron para vivir, exiliados en Egipto. A los egipcios les aterraba la expansión de los israelitas, por lo que los esclavizaron y maltrataron.
Los israelitas no soportaban la tortura y suplicaban encarecidamente a Dios. Dios oyó las oraciones de los israelitas y decidió conducirlos fuera de Egipto. Entonces Dios llamó a Moisés. Moisés. Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta a mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Moisés fue a ver al faraón de Egipto con las órdenes de Dios. Sin embargo, el faraón no accedió de ninguna manera a la liberación de los israelitas. El terco faraón no cedió hasta que Dios desató las 10 plagas sobre Egipto. Finalmente, los israelitas salieron de Egipto guiados por Dios. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Muy bien, impresionante, ¿no es cierto? Y Dios cuida de los que confían en Él de 1000 maneras y muchas veces ni nos damos cuenta. Y menos veces todavía le damos las gracias por las cosas sencillas que son regalos de Él día tras día tras día de nuestras vidas. Estuvimos viendo en un programa anterior el libro de Hebreos y el capítulo 11. Y allí a veces lo llamamos la galería de los héroes de la fe. Es como ir viendo personajes a lo largo del tiempo que pusieron su confianza en Dios. Y entonces tenemos a un Abel, Enoc, Noé, Abraham, ¿sí? Y muchos más como Moisés, Josué, Rahab,
mucha gente. Y entonces dice, por la fe Abraham hizo esto, y una terrible hazaña. Por la fe Sansón hizo tal y tal cosa. Por la fe, por la fe, por la fe. Por eso dijimos al principio, ¿quién puede negar la necesidad de la fe? Ahora, la fe en uno mismo tiene su limitación. Jamás podría Moisés haber cruzado semejante pueblo por el Mar Rojo con su propia fuerza, pero era Dios en quien él confiaba para abrir esas aguas y hacer un camino en seco para que pasara rápidamente el pueblo. Y en el momento propicio, dejar caer el agua a su lugar para sepultar para siempre a ese ejército enemigo que los había maltratado tantos años. Entonces, la fe no es en mí mismo, la fe es en Dios. Entonces, vemos que Moisés fue perseguido, fue un prófugo, fue primeramente perseguido por ser israelita, segundo, prófugo porque tuvo que esconderse del faraón, ir al desierto y pasar 40 años allí. A veces decimos que toda esa sabiduría, estrategia, excelencia, inteligencia que adquirió como príncipe en Egipto, próximo al trono, Dios tuvo que agregar y en algunos casos sustituir con el silencio del desierto, donde podría escuchar la voz de Dios, donde Dios le podría hablar, donde a través del cuidado de los rebaños de su suegro, él podría cambiar su carácter a como tenía que ser para luego guiar al pueblo como libertador. Entonces, por la fe, ahora leyendo en Hebreos, y arranca la vida de Moisés diciendo, por la fe Moisés. Ojalá en tu vida y la mía podamos ser caracterizados y recordados por la fe que demostramos, la fe que vivimos. Por la fe Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, cuando le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, ya podía sacar pecho como hijo de la princesa. ¿Y qué pasó? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rechazó ese título. Eso es increíble. Rechazó con el título sus derechos al palacio, a su lugar de preferencia y de no ser un esclavo como sus hermanos. Entonces seguimos leyendo Hebreos 11, ahora el versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. En su corazón estaba dispuesto a eso. Escogió esto, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio, el rechazo de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en algo más grande, en lo que Dios le iba a dar, y no lo que meras riquezas y posición podrían contribuir a su vida temporal. Entonces, teniendo mayores riquezas, esa identificación con Cristo, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, fíjense, como viendo al invisible. La palabra de Dios es tan rica. ¿Cómo vivimos nosotros? Hemos vivido como
sostenidos, fortalecidos, viendo a Dios a quien no vemos, pero esa fe descansando totalmente en Él. Podría enumerar muchos casos en nuestras propias vidas de misioneros donde abandonamos trabajos y sueldos para vivir de ofrendas. Y entonces uno muchas veces está en una línea muy delgada, sin poder decir, bueno, mañana vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Uno espera en Dios y le dice, Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Y entonces Dios no tiene techo, nosotros sí. Por más fríamente calculado tenemos todo, sin fe, tal vez fe en mi propio esfuerzo, que está bien, el esfuerzo es necesario, pero saber que Dios puede hacer mucho más, sostenido como viendo al invisible. Y entonces apunté un par de cosas aquí. Su mirada, versículo 26. La mirada, ¿cuál es mi mirada? ¿Tengo una mirada de fe? ¿De que puedo ir más allá? El que pone comercio, si no tiene una mirada de fe, va a tener 3 cosas en los estantes y no sirve. Entonces necesita con fe y algunos cálculos reales estar haciendo algo para poder cosechar algo, como el agricultor que sembró y sabe que tiene que esperar en fe 3 meses, 4 meses, tiene que esperar cosechar, ¿sí? Y así han vivido siempre los agricultores. Entonces Moisés dejó Egipto y por fin, versículo 28 dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión por sangre, ¿no? ¿Se acuerdan que la última plaga de Egipto fue la muerte del primogénito? Y los israelitas tenían que pintar los postes de las puertas de la casa con sangre, sacrificar un corderito. Eso fue la primera Pascua, un corderito sin defecto, sacrificado. La sangre representando un hogar donde tenían fe en la promesa de Dios, que al hacer así no iba a sufrir la muerte del primogénito, del primer hijo nacido. Y entonces comían adentro el asado. Y en Egipto morían los primogénitos. Cuando Jesús viene y llega a la cruz, eso fue en la Pascua. Y es descrito Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Nos protege del juicio venidero. Dios anuncia el juicio. La paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Juan capítulo 1 dice así, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Moisés trajo la ley, nos acordamos de los 10 mandamientos, ¿sí? Haz esto o morirás. Y nadie pudo cumplir esa ley. El corazón del hombre es imposible de dominar o de domar también. Entonces, pero leemos en Romanos capítulo 2. La lectura de Romanos es algo muy importante para hacer, ¿sí? Romanos capítulo 2 y versículo 17 dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y así
en los tiempos de Jesús nos acordamos que los judíos eran así. Se gloriaban en esa ley y de Moisés, y dice, y conoce su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Era un pueblo culto, bastante moral. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, los simples, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Así que tenían la ley, tenían la forma. La ley es hacer cosas. Entonces ellos hacían, pero su corazón vagaba por cualquier lado. Y entonces dice que el nombre de Dios es blasfemado. Después, si pasando de Romanos 2 al capítulo 3, dice que el propósito de la ley, dice en el 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? ¿Para qué es? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, que quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. También dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La ley nos guió a que viéramos la perfección de Dios, la santidad de Dios, nuestra terrible necesidad de Dios, de que no soy suficiente como para salvarme yo solo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, ¿sí? La justicia por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, echados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, sin obras, fíjense, por su gracia, la gracia de Dios, el favor que no merezco, dice, por medio de la fe en su sangre. Y así vamos. Vamos a ver un pedacito de la canción, Una fe sencilla. Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias. Entonces la fe, ¿cuánta fe tienes? No importa la cantidad, es en quién depositas tu fe. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Vas a inventar otro camino a Dios? Vas a errar. Vas a errar. Hacemos bien, como dice el GPS, recalculando. Deberías haber doblado. Bueno, recalculando. Leamos la Biblia para encontrar la dirección exacta. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino por mí. Entonces, ¿cuál es tu conexión con el Padre? ¿Eres salvo del juicio venidero? ¿Estás confiando en la sangre de Jesús para el perdón de tus pecados? De aquí en adelante, cada vez que uses de la fe, estar pensando, la fe es real, la fe es necesaria y la fe bien puesta es la única respuesta. Que Dios te bendiga. Hoy es tiempo